En Estados Unidos, el Departamento de Educación de la Florida aprobó que a los estudiantes del colegio se les enseñe con videos que fueron realizados por un grupo conservador y negacionista del cambio climático. Este tema es uno más en el discurso conservador que reta conceptos como la diversidad sexual o la historia del país. Vamos a conversar sobre este tema con Nino Collado. Él es especialista en educación y exrector de escuelas en la Florida. También obtuvo el premio a director del año por el sistema Broward y además es conferencista y ha trabajado en la capacitación de maestros en su país. Muchísimas gracias, doctor Nino, por estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Para contextualizar a nuestros televidentes, antes que nada, ¿cómo se logró este permiso? ¿En qué consistió este proceso? Bueno, se logró este proceso bajo la conclusión de que los estudiantes de las escuelas públicas particularmente estaban siendo, entre comillas, adoctrinados a creer solamente un lado de la discusión. Entonces el gobernador y su gestión de gobierno creyó conveniente llevar, entre comillas, el otro lado de la discusión y hacerlo valer a través del sistema de escuelas públicas. Y lo mismo sucedió en algunos conceptos de historia y otros más. Bueno, hablando del cambio climático, ¿en qué falta caen estos videos o estas informaciones respecto de los conceptos que deberíamos y deberían tener los niños claros durante su educación escolar? Mi opinión es que hay conclusiones objetivas y hechos y hay opiniones. El cambio climático es más que comprobado que ha sido objetivamente una conclusión objetiva de que en realidad existe. Mi preocupación con que todo sea una opinión y nada sea real es que se le desestima al estudiante en su desarrollo a entender que la conservación, el reciclaje, lo que pudiera contribuir no es importante, lo que contribuye a que dañemos cada vez más el planeta. Y si todo se tira a la discusión de que todo es una opinión, entonces no hay nada real en cuanto a cómo afecte mi vida y mi forma de conllevarme y de hacer comunidad. Bueno, hay algunas creencias que se están difundiendo a través de estos videos, como que la energía solar es contaminante o el viento es contaminante, y que el cambio climático que estamos viendo es lo normal que debería suceder en la Tierra. ¿Cómo están ustedes afrontando esto en los sistemas escolares? Bueno, realmente es una contradicción porque a la misma vez que se está haciendo eso, se está invirtiendo mucho en energía solar a nivel privado y a nivel público, y muchos estados de la Unión Americana inclusive están, están moviéndose de carros de carburación a carros eléctricos, de consumo eléctrico. O sea que es una contradicción donde se ha convertido en un tema político para simplemente hacer valer esas opiniones conservadoras que no tienen, para mí no tienen sentido en el progreso normal. Entonces se ha convertido en un tema político más que otra cosa. Pero en la práctica están haciendo otra cosa, grandes inversiones en el estado de la Florida en energía solar, a nivel público y a nivel privado. Bueno, hablemos más de estas teorías que narran, por ejemplo, también de manera diferente la historia del país y golpeando fuertemente conceptos tan importantes en su significado como lo que fue la esclavitud en la historia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de esos temas de historia? Mira, hubo una revisión de uno de las materias, particularmente estudios sociales, donde se recoge la historia de los afroamericanos aquí en los Estados Unidos. Se vio necesario añadir un concepto de que a los esclavos se les obligaba a diferentes trabajos, desde trabajar con el hierro, etcétera, y que gracias a la esclavitud, de ahí sacaron trabajos que pudieron hacer en sus vidas. Lo que a mí me parece una flagrante violación de una persona esclavizada que fue mutilada, que sufrió violaciones, adueñarse de esa resiliencia que pudo haber tenido
en medio de toda de ese cuadro tétrico de ser esclavo, querer adueñarse de esa resiliencia y decir, bueno, pues algo puedes agradecer a la esclavitud, y yo lo encuentro innecesario, anacrónico y contraproducente. Bueno, esto viene del mismo gobierno de Ron DeSantis, que maneja este discurso reciente de que los ciudadanos afro obtienen, como usted dice, los beneficios del discurso de la esclavitud. Tema en el que incluso se pronunció también recientemente la Corte Suprema, negando de manera preocupante la importancia de tener cuotas diversas en las universidades. ¿Usted a qué le debe el auge de estas ideas? Al final usted trabaja dentro de la academia, que es donde comienzan a surgir las grandes ideas. Bueno, mira, lo que sucede es que en Estados Unidos históricamente ha habido políticas de Estado que han sido discriminatorias. Luego que pasan estas políticas de Estado, para hacer valer las nuevas leyes, se ha creado a través de los sistemas de educación departamentos de equidad. Aquí en la Florida se da por entender de que ya todos los problemas están resueltos. Otra cosa que causa obstáculos en lo que es llegar al máximo potencial es el bajo nivel socioeconómico de una familia. Para poder abastecer, para llevar a esa familia a aprovecharse al máximo de la educación pública, hay programas de equidad para ayudarles en diferentes áreas. Ese lenguaje está totalmente prohibido y borrado en las escuelas públicas, en las universidades. No se puede discutir, el tema es un tema tóxico que le pudiera significar a las escuelas que les recorten presupuestos, que les recorten programas. Entonces hay una precaución de no enfrentar el sistema de educación y de no buscarse problemas innecesarios. Entonces hay miedo y precaución en lo que es abordar este tema de llevar ideas diferentes que puedan lastimar la delicadeza de este gobierno en esos temas. Hay un grupo, el grupo Pragerú, que dice que los niños están siendo educados con la histeria de que el mundo se va a acabar y que necesitan más balance cuando están recibiendo educación. ¿Cuál sería para usted ese balance en realidad? Balance es simplemente esto. En el mundo han sucedido cosas donde se les pone en una mesa y se les mira como es. La esclavitud, inexplicable. Simplemente fue un hecho atroz de la humanidad en la forma que sea. El holocausto se pone en medio de la mesa y se le mira como es. Quemar a una mujer por ideas y acusarla de bruja, inexplicable, y se le llama como es. Porque los Estados Unidos siempre ha tenido en sus papeles la condición de que podemos retar lo injusto, y eso fue lo que el doctor Martin Luther King hizo valer en su discurso en Washington, de que en papel teníamos un país perfecto, pero para algunos ciudadanos esa perfección en papel era un cheque en blanco, y eso fue lo que hizo valer con el movimiento de los derechos civiles. A los estudiantes se les enseñan el hecho de las cosas y básicamente se trata de crear una población de que deje el país en mejor estado que lo encontró. Y cuando metemos a todo en el cajón de las ideas, entonces no hay nada real, no hay nada que es mentira, y el que tenga la voz más alta puede hacer valer una mentira como verdad y hacer pasar una verdad como mentira. La tierra está en problemas, hay inequidad y tenemos que buscar soluciones más responsables que un eco político para poderles buscar solución. Nino, muchísimas gracias por traernos este tema en France 24 y por ayudarnos a entender lo que está pasando en la Florida. Es Nino Collado, especialista en educación y exrector de escuelas de la Florida. Gracias. A tus órdenes siempre. Que tengan un feliz día. Nuestros televidentes sigan en France 24. Ya volvemos con más.